La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy volveremos a platicar con Aurelio Núñez y esta vez en su casa en Amialco, donde ahondaremos una vez más en su odisea de vida. Como recordarán de nuestra plática anterior, Aurelio es biólogo, maestro en estudios amerindios e investigador en un programa de rescate de la lengua otomí por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Jadi. Hermano querido, muchas gracias por recibirnos aquí en Amialco. Bienvenido hermano. ¿Y esta belleza? Pues mira, es una concha, un regalo de bienvenida para ti. ¡Ah, mira! Le llaman tsubi en otomí, es una piña, una piña del pino. ¿Y de este árbol? Sí, justamente este árbol es el Shita, el abuelo, que pues quisimos conservar. Esta casa que ustedes ven aquí es del doctor Eval Hekin. Aquí él construyó, pues vemos por ahí algunos letreros, ¿no? Veo aquí que hay unas leyendas. Sí, dice Huis Cornelis, es en holandés y quiere decir la casa de Cornelio, en honor al abuelo del doctor Eval Hekin, que quiso traer pues sus raíces hasta por acá. Claro. ¿No? Después tenemos ahí Mahetsi Hoti Nunarangu, que quiere decir el cielo acaricia esta casa. ¡Ah, qué hermosura! Qué lindura. Es en lengua otomí y sí. Bueno, dice acaricia esta casa porque cuando amanece hay momentos en que bajan las nubes y todo está nublado. ¡Ah, qué lindo! Pero también está en chino, Feng Shui de Fengxi, que es la casa del aire y el agua. Entonces es chino porque el chino es una pasión también del doctor Eval Hekin, se pone estudioso de las lenguas. Ajá. Y la última en alemán, Loch Water, aire y agua. Aire y agua. Sí. Bueno, pues entonces venimos a un templo de la naturaleza. De la naturaleza. Te lo agradezco muchísimo. Bienvenido. Vamos. Hablar de una odisea es hablar de una serie de historias y de aventuras y de momentos importantes, de fracasos importantes, de éxitos notables. Hablar de una odisea en Querétaro nos refiere a algunas partes en particular y quiero hacer un comentario. Estamos en Amialco, que es una extensión de la casa de Aurelio Núñez, a quien entrevistamos la semana pasada. Ha sido un hombre que ha vivido una odisea que yo creo que ni él mismo comprende la dimensión. Él se ha dedicado a vivir y a hacer lo que le gusta y lo que le apasiona. Y nos recibe ahora en su casa en Amialco. Y para nosotros es un verdadero placer encontrarnos con este hombre acá, Aurelio, y te lo agradecemos mucho. Pues Hamadi, otra vez, muchas gracias, querido amigo Emilio, por la invitación y pues esta es su casa. Gracias. Nos hacía referencia en el segmento pasado una serie de situaciones desde chamaco, desde niño, cómo fuiste evolucionando, cómo fuiste creciendo, cómo fuiste encontrando tu voz de hombre, tu voz de joven, tu voz de mayor, cómo viajaste, cómo te dedicaste a estudiar.
Y me queda una duda. Yo veo en ti a un hombre que es investigador, un hombre que es estudioso, un hombre que es maestro, que le gusta la pedagogía, le gusta la academia, le gusta escribir, le gusta la música, le gusta hurgar por donde es, como cualquier gambusino. ¿Tú cómo te consideras? Sí, bueno, pues soy una persona curiosa, efectivamente, la curiosidad te lleva a querer descubrir el porqué de las cosas, por qué funcionan así las cosas, por qué son así las cosas, por qué se llaman así. Y entonces pues eso me ha hecho pues ser parte de tener un espíritu de investigador y también, por supuesto, pues ahí uno va descubriendo, va aprendiendo. Y en ese sentido, pues también me gusta compartir, o sea, comparto lo que yo voy encontrando, comparto lo que voy investigando y descubriendo de esas investigaciones. Me gusta porque yo creo que el conocimiento se debe de compartir. Yo creo que es el gozo mayor, ¿no? Es decir, no solamente hacer o ser, sino el brindar lo que uno sabe o lo que uno es. Sí. Finalmente, ¿no? Sí, sí. Y es que soy profesor de ñañó en la Universidad Autónoma de Querétaro. He dado clases pues a los ñañós, hablantes de su lengua materna. Es un reto porque no es mi lengua materna, pero yo tengo ciertas ventajas en el sentido de que sé escribir y que sé la gramática de esa lengua. Y eso es lo que yo les enseño a ellos. Y ellos me enseñan a mí a cómo hablar. Entonces estamos en el salón de clases, pero ahí nadie es el maestro. Es una dinámica. Exacto. De yo te doy, tú me das. Sí. De toma y daca. Y todos aprendemos. Ok, hay una duda, discúlpame, dentro de la audiencia quizá haya gente que se confunda un poco entre lo que es otomí y lo que es ñañó. Sí. Otomí, pues esa es la palabra en español que acuñaron los españoles, pero parece que tiene una raíz un poco, de una lengua originaria, ¿no? Que parece que viene del náhuatl, que viene del totomitl, que tototl es ave y mitl es cazador de aves o flechador de pájaros. Ajá. Pero lo decían así como de manera despectiva. Ellos son los flechadores de pájaros. Entonces de totomitl viene otomí, y entonces al incorporarse al español, pues toma esa forma, otomí. Otomí. ¿No? Otomí. El doctor Eval Heikin, justamente, investigador, especialista de la lengua otomí, por más de 40 años, él dice que puede venir de una palabra misma del otomí, que es oto, que es nada, mi es vivienda, sin vivienda. Entonces los que andan errantes, los que andan nómadas, que no tienen nada. Ajá. Pero en realidad él mismo también dice que eso no puede ser, porque ellos mismos no se pudieron haber llamado así, porque es una palabra despectiva, que hace referencia a los vagabundos, a los errantes, y los otomís no son así, o sea, son agricultores, entonces ellos son sedentarios, precursores, como ya lo hemos platicado, de la civilización teotihuacana y, bueno, pues ya más específicamente de los toltecas, ¿no? Entonces tú todo esto, perdón, adelante. No, y de ahí viene el otomí, estamos apenas en el otomí, ok. ¿no? Pero ñañó o ñañú, porque hay 9 grupos de variantes lingüísticas, digamos que 9 grupos diferentes de otomís que tienen una raíz común, pero que al diversificarse, pues se van haciendo de su propia identidad, y entonces están los ñañús de Ixmiquilpan Hidalgo, los ñañós de Querétaro, los ñoñós de Tolimán, los ñatos del Estado de México y de Michoacán, y entonces cada una tiene su propia autodenominación. Ajá. Pero ¿de dónde viene la palabra ña, ñu? Ña es lengua, y ñu, de ahí dicen que viene de xiñú, que es nariz, es la lengua que sale por la nariz. ¿El ñañó es nasal? Justamente por eso, de ahí que sale por la nariz. Entonces es una lengua nasal. Sí, porque yo he escuchado en algunas ocasiones algunas pláticas entre personas que lo hablan
y sí noto que es una lengua nasal. Sí, y entonces esa es la etimología del ñaño. Y por ahí viene el ñato, ña siempre va a ser el componente. ña es la lengua o el idioma, ¿sí? Y entonces ya le agregas ñaño, que es por la nariz, ñato, la lengua nada más, to hace referencia que es. Y entonces tú empiezas como botánico. Sí, biólogo, después especialista. Vas a un máster y te haces máster en botánica marina. Sí, me especializo en las algas marinas. Ok, y después brincas al mundo lingüístico. Así es. Entonces son brincos espectaculares que le da una gran consistencia a esta historia, a esta odisea que le toca vivir a Aurelio Núñez en Querétaro y que es precisamente la parte medular de nuestras entrevistas. Crónica de una odisea en Querétaro. Es en las lenguas indígenas donde Aurelio encontrará su verdadera vocación y su espíritu de investigador. Dentro del mundo de las odiseas, a mí me corresponde jugar también parte de una odisea, no tan emocionante como las de este hombre que tenemos aquí al lado, pero esta odisea que me corresponde a mí me lleva a meterme a Amealco y pretender escribir un libro sobre el pueblo mágico de Amealco. La pandemia me prohibió continuar y lo tengo en la congeladora, pero la pasión está aquí puesta. El libro está casi concebido aquí y acá. Pero ¿por qué Amealco? ¿Y por qué Amealco me fascinó tanto? Bueno, pues Amealco, para empezar, ¿no? El nombre de dónde viene de una palabra náhuatl, que quiere decir lugar donde brota el agua, Amealco. Pero bueno, nos vamos a preguntar por qué se llama, hay un pueblo que es Otomí, tiene un nombre náhuatl, y entonces ahí vemos que los topónimos, es decir, el nombre de los pueblos, nos pueden llevar a la historia del pueblo. A la historia, claro. Y entonces pues vemos que justamente la barranca que vimos cuando entramos, es lo que toman como referente los antiguos, los primeros pobladores de esta zona, que son los otomís, ¿no? Y que le llaman entonces Ndamaye. Ndamaye quiere decir el lugar de la gran barranca, ¿sí? N indica lugar, da viene de data, que es grande, y maye es barranca. Entonces, es el lugar de la gran barranca. La lengua es muy precisa y muy clara. Y los otomís sabían muy bien tomar esos elementos distintivos para los nombres del pueblo. Y bueno, el nombre antiguo de Amealco, el nombre original, pues Ndamaye, que nadie conoce. Que finalmente los pueblos se llaman así en función de sus características propias. Exactamente, ¿sí? Los pobladores toman referentes para nombrar a sus comunidades, localidades, algo que es importante para ellos, una planta, un árbol, una piedra, un terreno, en este caso la barranca, que es muy evidente. Lo mismo ocurre en las zonas urbanas, más adelante, cuando definimos las calles por las quemadas, por ejemplo, porque hay quemaron a unas mujeres. Ajá, exactamente. Sí, exactamente. Y entonces, pues Amealco es un lugar que fue habitado por una cultura ancestral. Aquí en San Ildefonso, Tultepec, hay unas ruinas arqueológicas que no han sido estudiadas y que la gente le llama el Cuisillo. El Cuisillo. Yo creo que si has leído a Fray Bernardino de Sahagún vas a ver muchas referencias. No lo he leído, ¿eh? No. Pero bueno, ahí viene muchas referencias que hablan de el Q. El Q. Y yo buscaba, ¿qué es el Q? ¿A qué se refiere con el Q? Bueno, pues ya vi que se refieren al templo, un lugar sagrado. Y entonces pues aquí tenemos un cuisillo que no ha sido estudiado, entonces hace falta. Perdón que te interrumpa,
Este pueblo, para que el común de las personas del auditorio lo entienda, es donde se hace la muñeca Donju. Ajá, Donshu, efectivamente. Ok. Sí, bueno, Amealco, decíamos, es que ahí viene toda la historia, ¿no? Sus raíces son muy antiguas y ese Q podría haber sido fundado por los teotihuacanos. Yo pienso que podría ser desde origen teotihuacano, pero también pudo haber sido tolteca, pero al final pues es lo mismo, la misma raíz, ¿no? Y ahí están, entonces pues tiene muchísimos años y el pueblo que se estableció pues evidentemente era el pueblo otomí. Tultepec es un nombre náhuatl, pero viene su nombre original es Ntocua en otomí, y Ntocua es en lugar de Teje, cerro, Cua de los Tules, que es lo mismo que significa Tultepec, lugar del cerro del Tule. ¿No? Ahí está. Lo que vinieron a hacer los aztecas cuando conquistaron este territorio, a los otomís de aquí, de este territorio, pues nada más era cambiar el nombre del lugar al náhuatl. Hicieron la traducción literal. Ok. Te voy a sacar quizá del contexto un poco abruptamente, pero mi libro habla mucho de Lelé, la muñeca Lelé, que es de otra cabecera, de otra delegación, digamos. Santiago Mezquititlán, ahí también son ñaños. Los ñaños de Santiago Mezquititlán, aunque tienen la misma raíz, tienen un origen diferente. Ellos vinieron de Jilotepec, por allá en el siglo XIV, y ellos vinieron por acá, ¿no? Y los ñoños de San Ildefonso, que ellos pudieron venir de un grupo de Tula. Distintos, pero se asentaron aquí. Sí. ¿Qué provocó, según tus investigaciones o tus maneras de escarbar la historia, qué provocó que se asentaran aquí? Pues según los investigadores, por el río, la cuenca del río Lerma, por acá, que el agua es vida, ¿no? El agua lo utilizan para cultivar, es importantísimo. Y pues por acá, pues todas las tierras fértiles, ¿no? Toda la parte del río, pues la cuenca del río Laja, en San Juan del Río. El agua, finalmente es el agua. Agua y tierras fértiles. Donde se asientan las grandes civilizaciones, sí. Es el agua la que define el lugar. Sí. Ok. Y bueno, pues desde allá, o sea, entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Amealco, como que fue habitado, pues podríamos calcular por lo menos 1500 años, ¿no? De antigüedad. Entonces, ahí está la magia. Ahí está. Ahí está la magia, sin que yo sepa absolutamente nada de lo que tú estás comentando. Resulta que hay algo en el ambiente, algo se respira y lo tienes que vivir dentro de la comunidad, que me ha tocado vivir, ¿ok? Pero fíjate que hay algo que es diametralmente en relación a lo que comentas. Veo que aquí tienes el diccionario. Sí, mira, claro que sí. Para mí fue un gran descubrimiento Son 3 volúmenes. El de la A, el de la O y el de la Z. Es una obra de 40 años. Yo aquí pues nada más colaboré, me incorporé a trabajar en esta gran obra que es del doctor Eval Hekin, un holandés que empezó a documentar el otomí. Y es diccionario bilingüe otomí-español. Sí, otomí-español. Ok. La verdad es que estoy sorprendido. Afortunadamente tuvimos oportunidad de hacer esta reunión aquí en Amealco, porque para mí representa una entidad, una comunidad muy, muy especial. Muy especial. He tenido que meterme inclusive a nivel de los artesanos para percibir esta sensación que es muy difícil de explicar. Pero bueno, aquí nos tocó vivir, como decía Cristina Pacheco, ¿verdad? Aquí nos tocó vivir. Aurelio descubre Amealco a través del otomí y después Amealco le hará descubrir los 1500 años de historia que tiene este pueblo de raíces indígenas. Pues este hombre que tenemos aquí, que se dice apasionado de la investigación,
nos ha traído a las alturas. Y efectivamente estamos en una parte alta. ¿Cuántos metros respecto al nivel del mar estamos aquí en Amealco? 2.800. 3.000 metros, que es una barbaridad. Bueno, sí. Ok. Entonces esta zona, que es una zona boscosa, que es encantadora. ¿Por qué? Porque siempre el verde siempre va a ser un ícono de bienestar, ¿no? Ujú. Pero bueno, ¿cómo llegaron ustedes a estarse aquí? ¿Cómo se avecinan? En Aquí, bueno, básicamente, como decía el doctor Eval Hekin, empieza a documentar el otomí y principalmente la variante de Santiago Mezquititlán, Ok. que está aquí muy cerca. Aquí trabaja con el maestro Severiano Andrés de Jesús, oriundo de Santiago Mezquititlán. Ok. Y entonces, pues el maestro Severiano es el que trae al doctor Eval Hekin y el doctor Eval Hekin es el que me trae a mí acá, ¿no? O sea, es una gran odisea, como bien lo mencionas, Exacto, ¿no? sí. Es una gran odisea, pero finalmente estamos aquí porque, bueno, al final le ofrecieron un terreno al Chambate Hekin. Ok. Y él dijo, bueno, pues aquí, y aquí lo tenía por mucho tiempo, y ya cuando empezamos a trabajar más acá en esta zona, pues dijo, bueno, vamos a construir, y así es como llegamos Muy bien. acá. Entiendo que tú vienes regularmente a Amealco, al campus de la universidad, Sí, y ahí estás dando clases de otomí. otomí. Sí, de hecho me estreno como profesor de otomí en la comunidad de Santiago Mezquititlán. Ok. Estamos hablando del 2012, cuando empiezo con mis clases de otomí en una comunidad otomí. Y venía prácticamente a enseñar lo que yo iba aprendiendo en mis cursos de otomí que me daba el doctor Eval Hekin en la Universidad Autónoma de Querétaro. O sea, era un proceso aplicado, Sí, era sí. una dinámica Sí. de yo doy, tú das, Sí. que comentábamos muy Sí. al principio. Y bueno, pues estar con los jóvenes otomís, el estar con esta realidad de Amealco, porque Amealco vemos que hay, digamos, personas otomís que decíamos que son los originarios, pero también hay gente muy güera, ojos azules, ¿Es cierto? piel blanca, rubia. ¿Y por qué? Bueno, pues es que decíamos parte de la historia. Acá, una vez que llegaron los españoles, empezaron a construir la hacienda de la Torre, la hacienda de la Muralla y en Temascalcingo la hacienda de Solís, y pues eran los españoles terratenientes que de alguna manera se empezaron a mezclar también. Lógicamente. Y entonces pues hay rubios. Pero también llegaron en el siglo XVIII los franceses a explotar todos los bosques de Amealco, se llevaron mucha madera para allá. Y también durante la época de Maximiliano parece que llegaron un batallón por acá, hizo de las suyas. Y entonces dejaron sus semillas por acá. Y entonces por eso vemos gente muy rubia, ojo azul, ojo blanco. Sí, gente bonita, Sí. sí. Y los morenitos que también son gente bonita. Sí. Sí, no, me refiero a que, entonces, a que hay gente joven, ya mestiza, sí. que son gente muy, muy bonita y además de un bonito estilo. Yo he tenido oportunidad de establecer contacto con los artesanos y es gente maravillosa. Sí, muy noble, muy noble. Entonces estamos en una tierra donde pues esos procesos históricos marcan el color de la piel, ¿no? También. Y también en el estatus, ¿por qué no decirlo, no? Porque finalmente la gente blanca tiene mayor, se cree más todavía, ¿no? Y dice, yo soy superior a un indio, a un indígena, ¿no? Y entonces, pero pues aquí estaban antes los otomís, que son los pueblos originarios. Y entonces, pues de repente hay esa diferencia hay una imposición de clases que la tenemos en todo México, ¿no? Claro, sí. Y pues justamente como parte de ese proceso educativo, nosotros tratamos de hacer énfasis en la interculturalidad. Esto es de que se respeten los diferentes grupos, que se vean como iguales, como lo que somos, hermanos, ¿no? Con piel blanca, con piel morena, pero somos iguales. Nadie está por encima del otro. Hermano. Y entonces esa es la interculturalidad. Sí, ok. Pues sí, hermano, yo te agradezco mucho que nos hayas recibido otra vez y ahora en Amealco y en este espléndido lugar que nos muestras en donde vives aquí con el maestro y te agradecemos muchísimo.
muchísimo. No, pues Que muchas nos- gracias. Gracias. Es un gusto, la verdad. Sí, y como pueden ver, pues estos son los bosques de Amealco, ¿no? de Amealco. Hay por allá la tierra roja, está una tierra fértil, hay mucha vida, escuchamos los gallos, ¿no? Porque aquí hay gente también que tiene criaderos de gallos. Ah, no me digas. Entonces, pues sí, Es hay en tradicional. la cultura. Es la tradicional cultura el gallo de pelea, el pulque de Amealco, el pulque de Amealco, el mole de Amealco. el mole de Amealco. Ok, Las carnitas de caso de res son tradicionales de Amealco. ok. Bien, pues ahorita nos invitas a comer. Vamos. Esta fue la crónica de una odisea del día de hoy. Te espero la próxima semana para ahondar una vez más en la memoria de Querétaro, aquella que tú y yo construimos juntos. Yo soy Emilio Castelazo. Hasta pronto.